Hola, buenos días. Estamos con Carolina Rodríguez y vamos a hablar un poquito con ella, entrevistarla en su relación con el contas de improvisación. Entonces, directamente, ¿cuál es la primera pregunta? Sería, ¿cómo empezaste en el contas, Carolina? Bueno, vaya, pues vaya pregunta. Nada, yo creo que yo he empezado como mucha gente se acerca al conta. Yo estaba en la superior de danza y tenía una profesora que de danza contemporánea que intentaba en sus clases incluir pues media hora de contact de improvisación. Era algo así muy rápido, algo así muy fuera del contexto de la propia clase, ya mismo lo admitía, que no tenía mucho que ver con la clase ni con la danza contemporánea, pero que le parecía fundamental para sus alumnos y no entendía por qué la escuela había rechazado tener eso como una disciplina para los alumnos, ¿no? La escuela en ese momento no lo veía importante, sigue sin verlo importante, creo. Y bueno, entonces lo he conocido así, contacto improvisación, bueno, y luego naturalmente te empiezas a informar un poquito más, empiezas a... Luego algunos alumnos nos hemos organizado para empezar a hacer jams por nosotros mismos, en un contexto totalmente extracurricular y, ¿no? Una organización así porque, bueno, es que nos había abierto pues todo un mundo interior. Y bueno, y luego ya desde ahí empiezas, vas de jam en jam, ¿no? Y bueno, y si eres un poco honesto contigo mismo y te gusta y ves que estás aprendiendo mucho y que en realidad es que no paras de aprender, pues es algo que te va consumiendo, ¿no? Y tú vas estando ahí. Entonces, nada, como muchos, y si tengo que ser honesto, desde la danza me he acercado. Y luego más tarde pues he estado dando clases y entre otras situaciones, bueno, me ha tomado bastante el tiempo y el corazón y la dedicación. Bueno, conociéndote un poco, Carolina, vamos a empezar fuerte diciendo y preguntándote dónde están los límites. ¿Es el contas improvisación una danza? Sé que es una pregunta difícil y muy amplia, pero no sé cómo puedo orientarte también un poquito ahí. ¿Cuál es la relación también, si te puedo ayudar, entre el contra de improvisación y prácticas un poquito más espirituales? Pues sí que es una pregunta difícil. A ver, me acuerdo que nosotros ya hemos hecho esta pregunta muchas veces. A ver, yo no relaciono los límites. Metafóricamente, cualquier persona te puede decir que el contacto es una danza, porque también se utiliza la expresión la danza de la vida, ¿no? Danza, Shiva, danza, ¿no? Entonces, el fuego danza, entonces, claro, si utilizas danza como una metáfora de algo, pues te lo puedo aceptar a un nivel lingüístico, no, ni siquiera semántico, lingüístico, metafórico de la vida, como que quieres transmitir algo más que una descripción, digamos así. Pero si ya quieres ser un poquito más científico, habría que investigarlo. Yo de primeras... A ver, nadie sabe exactamente qué es la danza. Mismo dentro de lo que es la danza como algo profesional, hay muchas discusiones, porque claro, si tú intentas definir la danza como movimiento en el espacio y en el tiempo, pues básicamente estarías diciendo que la gimnasia es danza, que los artes marciales son danza, o sea, que no, que en ese sentido no. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? A ver, si tú miras el ballet, por ejemplo, o la danza moderna o la danza contemporánea, sí que los requisitos que tienes que tener, el tiempo que tienes que dedicar, no son los mismos. No estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿no?
Aparte de que sí que la danza no de primera se basa a ser, yo qué sé, una clase de ballet o una clase de contemporáneo, no se te requiere propiamente ninguna actitud en particular para que estés ahí. Tú puedes ir, ser arrogante, ser, yo qué sé, egocéntrico, ser el mejor, inclusivamente, el que gira más piruetes, el que levanta más la pierna, el que salta más alto, ¿no? Y bueno, y has marcado tu estatus en esa clase, o sea, toda la gente sabe que tú eres el mejor danzando, el más ágil, el con más calidad de movimiento, bueno, todo eso, ¿no? Luego también habría que mirar a ver que... Mira, te doy un ejemplo con la gimnasia, ¿no? Porque tú hagas el pino eres gimnasta, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de danza, en realidad, si queremos ser un poquito más científicos, pues no sé, una persona que haga ballet 2 veces a la semana no es una habitual de una compañía de danza. Entonces, cuando hablamos de la típica expresión bailarines de contact, ¿qué estamos diciendo? No sé si me hago entender. Sí, me parece muy bien, Carolina, pero voy a hacer un poquito de abogado del diablo y, claro, me viene a la mente que cualquier disciplina deportiva, mismo el yoga incluso, o más en concreto el ballet, como bien has dicho, creo que se ha convertido en un reto deportivo casi, un físico, ¿no? Entonces, al final, sí, lo otro está muy bien, pero parece como secundario. Está bien ser buena persona, pero oye, en gimnasia tienes que hacer... Mismo la escalada, que también conozco yo, está muy bien. Puede ser entender muy bien la filosofía de la montaña, pero claro, tienes que tener un rendimiento. Al final es lo que cuenta, es lo que sale en las revistas, es muchas veces tu currículum, por lo que te contratan, por lo que puedes ganarte la vida. Creo que en el contact también está bien ser buena persona, pero bueno, puedes ser mala persona y ser profesor de contact, ¿no? Sí. A ver, el yoga, me pillas por ahí, ¿no? Y además sabes que me lleva mucho tiempo en el sentido de corazón y mente de mi vida. El yoga no es una práctica deportiva. O sea, te digo desde sus orígenes. No, en Occidente. En Occidente se ha convertido en una práctica deportiva. De hecho, hay competiciones, muchas veces alimentadas por los propios gurús o gente que se autointitula gurú y que ha comercializado una parte bastante poco importante, digamos así, del yoga, que serían las asanas, las posturas. De hecho, sería una parte importante, pero relativamente importante, no la más importante. Bueno, dicho esto, yo no me pongo a juzgar ahora mismo quién es malo o buena persona, porque creo que es temprano en esta charla para hacerlo. Lo que sí te puedo decir es que concordo cuando dices que se está acercando a una práctica deportiva, porque sí que creo que en Occidente hemos alejado el espíritu de este entendimiento de la vida como algo completo, algo que está integrado, algo que, ¿sabes? Tener como esta percepción de la vida como un todo y no por partes. Bueno, este es el yoga. Entonces, claro, si tú... cogiendo el ejemplo del contact de improvisación, coges el contact de improvisación, que es un solo movimiento. Tú no puedes separar la escucha de de algo más físico que se pueda dar, ¿no? O la sensibilidad que tienes que desarrollar para estar en plenitud en una jam. O sea, no se pueden separar, es todo un movimiento, ¿no? Ahora, claro, si tú no tienes esa percepción de que es todo uno, lo que está ocurriendo en una jam, para dar un ejemplo, si tú no tienes esta percepción del contact, pues sí lo que vas a coger es la cosa por las hojas, coges un poquito y dices, bueno, pues yo hago esto, y te enfocas en las espirales o te enfocas en, yo qué sé, en dar el peso y vas poco a poco reduciendo lo que es el contact.
¿Entiendes? Bueno, bajo mi punto de vista vamos reduciendo lo que es el contact a una parte. Bueno, a continuar siendo incisivo en este punto porque creo que es bastante básico, me doy cuenta, entonces quería seguir aquí profundizando, ¿no? Es básico. Entonces, la gente, ahora mismo en el siglo XXI, y está muy bien, piensa, oye, yo el contact lo interpreto como me da la gana, ¿no? Es lo que muchas veces hemos llamado relativismo, ¿no? Pero bueno, y creo que es muy sano, ¿no? No hay nadie, de hecho, si se practica, si de verdad se practica, creo que es muy sano, es verdad. Yo le doy la interpretación que quiero, muy bien. Con eso me evito que la gente me manipule, ¿no? Ideologías, gurús, que también es otro tema interesante, ¿no? Que muchas veces al final mucho relativismo, pero también gurús nos gustan, ¿no? Relativismo hasta cierto punto, ¿no? Hasta que tenemos miedo y ya necesitamos la seguridad, cualquiera de nosotros. Entonces, vale, no, ¿qué me dices de espiritualidad? No, yo la danza, o sea, el contact, bueno, para alguien es una danza, para alguien es algo deportivo, para alguien es algo de fin de semana, para otros es su forma de vida, ¿no? Tenemos eso. Y lo que te quería preguntar es un poco, claro, otras personas como tú piensan que tiene algo más de espiritual, como yo también. Pero bueno, sigue siendo una forma de verlo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, vamos poco a poco. El tema del relativismo. Yo pongo en cuestión que el relativismo sea algo real. Entonces, relativismo, en realidad, ¿no? ¿Qué es relativismo? Pues no creo que exista tal cual están entendiendo las personas hoy en día. Porque el relativismo es algo en relación con algo. Te doy un ejemplo. Si tú quieres tomar la medida de una naranja, necesitas tener más naranjas para medirla, para encontrar la relación que ella tiene con otras naranjas. Entonces ahí tú vas a establecer cuál es su punto. Una naranja pequeña es pequeña si existe algo que es más grande, sino cómo coges la medida de eso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que la realidad es lo mismo? ¿Qué entendemos por realidad? O sea, que en este movimiento que existe de la vida, esto que nos transciende, o sea, ¿qué pasa? ¿Que existen grados de realidad? ¿O cómo va eso? Es un tema muy difícil de ir. Ejemplo. No, respecto al contact, bueno, por ejemplo, el relativismo sería decir que, bueno, para ti puede ser una danza, pero que para mí puede ser algo espiritual, ¿no? Bueno, esto sería relativismo. Pero para una mente, no diré inquieta, pero una mente que está investigando, de primera se preguntaría si es posible, si no existe algo que no cambie, ¿no? Porque es un poco raro que pueda ser las dos cosas y que no se toque a la vez. Entonces aquí yo creo que... ¿Hay algo común? Sí, pero sí, claro. Vamos a ver, es verdad que, por ejemplo, si yo hoy en día digo a alguien, mira, el contact no es una danza, me van a tener como agresiva porque parece que quiero quitarles algo. Entonces, muchas veces sí que las personas no hablan lo suficiente porque existe como esa falsa tolerancia. Yo le llamo de falsa porque de verdad pienso que la tolerancia viene de la libertad. O sea, no puede haber tolerancia si alguien se está castrando o reprimiendo y no puede hablar lo que piensa. Entonces, bueno, a ver, si yo digo hoy en día, oye, mira, tú piensas que es una danza, pero a lo mejor te equivocas, yo puedo estar equivocada diciéndolo. Pero en la misma acción en que estoy diciendo que no es una danza, lo primero de que me van a tachar es de que estoy siendo agresiva, de que no estoy siendo respetuosa, que no se puede definir el contact, pero paradójicamente las personas dicen es una danza y lo están definiendo.
Entonces, bueno, ¿cómo salimos de aquí? O sea, vamos a ver. Sí, precisamente estaba viendo eso, ¿no? Que esa paradoja, por una parte, que es la paradoja del relativismo, porque el relativismo en profundidad, quiero decir, relativismo es pensar para no parecer tan intelectual, es lo que más o menos todo el mundo piensa, que todo el mundo tiene su punto de vista, ¿vale? Está muy bien. Lo que pasa es que eso crea una contradicción cuando se queda ahí solo. Es decir, si partimos de que cada uno tiene el punto de vista y lo llevamos hasta el final, ahí ya las cosas se ponen más interesantes, ¿no? Pero bueno, dejando eso aparte y yendo más al contact, tú mismo lo has dicho, por lo negativo, o sea, la gente en el fondo sí define lo que es el contact. Para ellos. Claro, que es una danza. O sea, es casi la generalidad, hay muy poca gente que eso. Entonces, bueno, lo primero sería hacer ver eso, ¿no? Me ha venido justo ahora que aquí el problema es lo siguiente. Y creo que vamos a entrar en otro asunto. A ver si te lo puedo hacer entender. Que es, imagínate que yo tengo esa perspectiva relativista porque no quiero que me quiten la formulación que yo he hecho sobre el mundo, ¿no? En este caso sería el axioma de que el contacto es una danza. Bueno, que ni siquiera es un axioma, es una conclusión. Es una conclusión. Y me pregunto si puede haber conclusiones definitivas en la vida sobre lo que quiera que sea. Entonces, una conclusión sería decir el contacto es una danza y por oposición tú puedes definir lo que tú quieras que sea el contacto para ti, pero no me quites mi definición, ¿no? Pero yo defino que el contacto es una danza. Entonces, bueno, va a haber ahí un choque, ¿no? Un choque. Un choque evidente. Y evidente. Luego, ¿qué ocurre? Imagínate, pues, que existe una masa, una opinión, que no sé muy bien cómo se ha formado. Bueno, tengo una intuición, podemos hablar de eso otro día. Y luego imagínate que existe una masa de gente que está formando una opinión bastante generalizada y transmitiendo esta idea de que el contact es una danza. Pues es que al final algo que se crea es que se vuelve realidad. Entonces se forma como una especie de tribu, una especie de, no sé, de esta idea muy generalizada de que el contact es una danza y bueno, y por ahí estamos. Entonces, ese o esa que intenta investigar por sí mismo, no lo tiene del todo claro, dice, bueno, sí, de primeras es intuitivo que puede ser una danza, pero, hombre, la verdad es que también hay algo más, que se me queda corto, ¿no? Que sea una danza. Mira, te doy un ejemplo, Israel. Los budistas tibetanos también bailan. Tienen rituales, porque tú sabes que el budismo es una tradición religiosa, porque la cultura y la religión en Oriente, no, bueno, aparte de China y otros países, pero en estos países que conservan mucho la tradición es lo mismo. O sea, la cultura y la religión y todo eso es lo mismo, es un movimiento solo. No existe, aquí no, aquí la cultura ya sea un poco, bueno, pensamos que sea fragmentado del otro. Los monjes tibetanos, pues de ellos también se ponen sus máscaras de dioses y salen y van a bailar, pero ¿es el budismo una danza? No sé si me hago entender. Entonces, claro, o sea, el contact puede celebrarse a través de una danza, a través del movimiento, digamos así, de la creatividad, pero eso no significa que sea una danza. Aquí que intentemos ahora ir un poquito más profundo en esto. No sé si te estoy ayudando a tus preguntas o dificultando. No, hombre, en cualquier caso sería yo el que tengo que facilitar y a lo mejor sí. No, se me había ocurrido que, bueno, puede parecer muy abstracto esto, entonces quería también enfocarlo un poco más al contact, entonces para que no se piense que esto es una flipada. Es decir, no sé si todos los bailarines, sobre todo los bailarines más de élite, son conscientes, porque muchas veces, aunque tengan
bueno, más experiencia o lo que sea, muchas veces pasan por el contact un poco más superficialmente, pero dentro del mundillo del contact o de encuentros de contact hay una parte de convivencia muy importante y muchas veces casi es más los momentos de convivencia, los momentos de compartir, ¿no? que la propia danza, ¿no? Sobre todo en reuniones grandes, ¿no? Bueno, entonces se habla mucho de la escucha, ¿no? Y tiene un componente como que trasciende un poco la danza, ¿no? Ese elemento de escucha, ¿no? Entonces, bueno, puedes hablarnos un poco a partir de ahí, si te sirve de referencia. Sí, voy a empezar por dar 2 ejemplos. Uno de mi observación personal, aunque yo he empezado o he conocido a través de la danza, y luego, pero te voy a dar 2 ejemplos. Uno de ellos es cuando yo estaba dando clases de contact en Lisboa. Había una chica que se ha vuelto amiga mía, bueno, y me contaba ella que tenía un amigo, un bailarino muy conocido en Portugal, no voy a decir nombres, pero porque bueno, estamos en este contexto y no sé, la verdad, si me es permitido, pero y ella le comentó que estaba haciendo contact de improvisación conmigo, aunque él no sabe quién yo soy, pero conmigo y en Lisboa, bueno, comentando con él, porque claro, ella pensaba que era una danza, ¿no? Y tú sabes lo que un bailarín súper... O sea, si digo el nombre, cualquier persona en Portugal va a saber quién él es. ¿Tú sabes lo que él le ha contestado? Le ha dicho, hombre, eso es súper difícil. Eso no es para cualquier persona. Y las personas piensan que los bailarines tal, pero es muy difícil para nosotros bailarines, porque es que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Esto para darte un poco un perfil de un bailarino, una persona muy conceptuada en la danza, muy antigua y que trabajó en las compañías más importantes de danza de Portugal y probablemente las dirigió en algún momento y tal. Esto para decirte. Y una observación personal mía es que todas las personas que cuando estaba dando clases y que por las que pude observar que venían con ese rótulo de que soy bailarino y luego domino el espacio, han tenido muchas dificultades muchísimas veces para entrar en un espacio de jam. Hombre, no te digan espacio de ejercicios, porque los ejercicios normalmente cuando los pasas o propones son muy pautados, pues un bailarín está muy adaptado a las pautas y entonces no va a tener muchas dificultades en camuflarse. Pero en una jam, que es como una selva, o sea que es como una selva, estás en la selva y eres responsable por ti mismo, ahí sí que los he visto con muchísimas dificultades, principalmente porque no acaban de entender que hay una componente de interrelación entre todo, que hay una conexión, que hay algo que está moviendo todo, y claro, y eso los desajusta bastante. No sé si te ayuda. Sí, que no, me ha venido ahí la imagen de... Parece, por una parte, el fenómeno es el que es, del contact improvisación. Creo que ahora mismo hay muy pocas formaciones oficiales. Los bailarines, como bien dices tú, profesionales, lo utilizan como herramienta. Y el fenómeno que quiero decir, lo que vemos es que hay muchos encuentros, muchos festivales, donde hay mucha convivencia, pero me da la impresión de que hay una percepción de que el contact... que hay una forma canónica de hacer el contact, pero que nunca se llega. En vez de asumir lo que hay ahora mismo y decir, no, esto es lo que hay. Es lo que hay. O sea, es algo que reúne a mucha gente amateur. Que, bueno, ese potaje que hay ahora, esa es la realidad. No es alcanzar un ideal de danza, de una danza contemporánea con un... No. O sea, se está continuamente creando. Pero parece ser que no. O sea, no acabamos de estar ahí, ¿no? Estamos como persiguiendo un ideal, ¿no? ¿No te parece? Sí, 2 detalles. Pregunto, ¿por qué seas bailarino te vas a relacionar mejor con otro individuo?
porque, vamos, si ya negamos que existe una componente de relación en el conta con el otro, nosotros, y a lo mejor alguien que nos está escuchando que lo practique, sabe que la raíz de la relación en el conta será la escucha, si no, no hay relación, porque si no hay otra cosa, hay dominación, sumisión, pero no hay escucha. Entonces mi pregunta, ¿tú porque seas bailarino vas de primera solo porque eres bailarino a eso, o es una cualidad del individuo independientemente de lo que hace a nivel profesional? Esa es una pregunta que quiero hacer, hombre. Me parece bastante evidente que no porque, yo que sé, seas bailarino, o bailarina, que yo que sé, que tengas un pie roto, que te falte un brazo, que seas de color rosa, o sea, que eso te va a atribuir o dar de primeras ventajas o desventajas en relación a lo que sea. O sea, como cualidades internas de individuo. No, tú sigues siendo un ser humano y, por supuesto, y todos conocemos la dificultad que son las relaciones en nuestros días a días por conflictos que existen a los más diversos órdenes y expectativas y todo eso. Entonces, a mí no me parece del todo que esté muy claro que porque seas bailarín tengas ventajas de primera. A lo mejor puedes tener más inteligencia física, puedes calir mejor o puedes protegerte más, no sé, bueno, vale, pero ¿y la emocional, por ejemplo? O yo qué sé, o la inteligencia de poder estar criando, o la sensibilidad para estar con alguien a un nivel más energético, por ejemplo, una persona, yo qué sé, de prácticas energéticas como el tai chi, el qigong o tal, no va buscando la forma, va buscando otras cualidades de estar. Esto para dar un pequeño ejemplo, ¿eh? Y todo eso existe en el conta. Y por otra parte decirte que, bueno, a ver, tú has dicho una palabra que ahora mismo me ha chocado. Has dicho amateur, la palabra amateur. Me ha chocado mucho que esa palabra cuando la estás diciendo. Yo no creo que haya amateurs. O somos todos amateurs en el conta o somos todos profesionales. Pero a mí, o sea, o somos todos uno o somos todos el otro. Pero a mí, bueno, vale, pero cuando digo profesionales digo como que has accedido a un determinado tipo de conocimiento que te ofrece ese estatus, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, antiguamente a lo mejor los maestros espirituales no ganaban mucho dinero porque querían un discípulo al cual pudiesen transmitir de corazón a corazón y eso les bastaba, porque habían atingido un cierto nivel de conocimiento, pero es que no estamos hablando de eso en el conta. En el conta no hay un conocimiento, lo único que hay es esa improvisación entre los que estamos y no se sabe dónde vamos a llegar. A lo mejor podemos hablar de cualidades internas que estén necesarias, de tener algunos sentidos muy afilados y todo eso, pero que hay un conocimiento que existe en sí, algo que está formulado, que existe, que es material, que es tangible, pues que alguien me lo diga lo que es, porque yo la verdad en tantos años de práctica es que no lo he descubierto. Sí, por matizar un poquito mi pregunta, bueno, no sé si te voy a decir cómo es el conta, que a lo mejor no lo conoces muy bien, pero te lo voy a describir someramente. Quiero decir, bueno, hay profesores, hay unos alumnos, hay jams en que muchas veces los profesores se van y hay ese ideal de llegar a algo, hay un llegar a ser, un becoming. Eso es la realidad, creo. Y luego creo que hay ¿cómo se dice? Un tapón. En el conta hay un tapón porque creo que luego no... La gente que está en ese becoming, en llegar a ser, en la performance, en hacer algo, que el conta valga para algo, luego no tiene una salida a nivel de palco, de teatro, Y entonces creo que hay como... genera una impotencia, una incapacidad, un desasosiego. Entonces, bueno, yo creo que... Sí, están esas contradicciones ahí muy básicas, ¿no? Dime tú. No sé si lo conocías. Perfectamente. De hecho, yo he sido profesora, acabo de decirlo, y lo he abandonado por muchos motivos, pero me he dado muy rápidamente cuenta porque intentaba ser muy técnica, además con mis conocimientos muy de competición, de gimnasia acrobática. Yo me preguntaba, me decía...
para mí tiene que ser muy fácil, muy sencillo pasar este conocimiento biomecánico del movimiento y tal. Pues muy rápidamente me he dado cuenta que por muy técnica que fueras explicando las cosas, una cierta dosis de confianza sí que puedes ofrecer, pero lo que es el perfume del conta, esa libertad del individuo, ese lenguaje, pues eso era intransmitible. Eso es algo que tú, como se dice en inglés, to grasp, ¿no? Tienes que acatarlo. De otra forma, es muy difícil explicarlo de una forma racional. Entonces yo me he dado temprano cuenta, y después de eso seguí dando clases, aunque han cambiado un poquito, pero me he dado cuenta que no podía transmitir de una forma racional nada. Si acaso proporcionar un espacio, poco a poco ir facilitando, pero dejé de tener algo en concreto que transmitir. Y bueno, y ya más tarde sí que me pregunté, me he dado cuenta que está siendo un poco impostora en dar clases, porque en realidad yo no tenía nada que enseñar. Porque he llegado a eso de que yo como en el contact no tenía nada que enseñar. Podía estar en la organización, podía hacer cosas, pero lo que yo había tocado, que era el contact, no era algo transmisible. Luego también quiero decir aquí solo unos puntos, que es algo que a mí me parece bastante esencial, es que con la profesionalización, ¿no?, que has hablado de las personas que son profesores o profesoras o maestros o como se quieran intitular. Es un tema difícil de abordar porque hay un aspecto que a mí por una parte me parece interesante, que es un cambio cultural de cosas donde profesionalizarse. Entonces, claro, no sé, yo creo que es mejor que tú, mismo que ganes menos dinero para tu vida, que estés haciendo algo que te nutra, que te dé vitalidad, que te aporte felicidad. Bueno, felicidad en términos no absolutos, pero bueno, que te dé gozo en la vida, que por ejemplo ser un funcionario de lo que sea y estar amargado para el resto de tu vida. Entonces creo que en ese sentido ahí hay una respuesta digna de un ser humano intentando hacer algo, ¿no?, que tal. Ahora, bueno, tú has dicho eso del becoming. En relación al becoming, y has dicho también algo que ahora es que no me acuerdo exactamente de tus palabras, pero es que es la sociedad de hoy en día. La sociedad de hoy en día es pasar cosas, o sea, pasar información y hacerse la vida y ganar dinero y ya está. O sea, eso son las prioridades hoy en día, esa rapidez. Ese tiempo que se requiere es perder dinero, es probablemente no tener nada en la nevera. Entonces, bueno, me parece el tema de la profesionalización en el contact y esa prisa que hay para dar contenidos, para hacerse valer, que existen los profesores que luego ni siquiera están en las jams, esa separación, ¿no? Todo eso. En realidad yo creo que es un poquito el proceso de lo que está ocurriendo, en el mundo. O sea, se crean clases, se crean élites y luego paradójicamente se dice que no las hay en el contact. Pero bueno, yo ya he estado por lo menos en un festival donde sí me acuerdo, donde una de las profesoras invitadas para los intensivos no participó de ninguna jam. No la he visto en una única jam y mira que yo estaba en todas. Entonces, bueno, sí que comparto contigo que ese movimiento puede existir. Lo lamento profundamente que alguien piense que sabe más sobre relacionarse, sobre lo que nos trasciende que otros. Pero bueno, la verdad es que no sé muy bien qué decirte.
Sí, quería subrayar esas contradicciones que creo que hemos descubierto. Y si te parece quedarnos ahí, una de ellas es que todo el mundo tiene su perspectiva del contact, somos dueños de nosotros mismos y empoderados. Entonces, sí, eso está bien, pero luego no es verdad. Luego la contradicción es que creemos que hay alguien, una institución. Si hubiese una institución, mejor aún, más cómodo, porque podríamos ir allí, sacarnos un título. Es decir, por una parte nos sentimos muy empoderados, pero por otra parte no es verdad. Esa es la contradicción. Yo me quedaré. Bueno, tú ya sabes que yo soy procapitalista, entonces claro, sí. Es una sociedad en la que, y me parece bien, que la gente quiere ganarse las habichuelas, como dices tú, y me parece bien, pero claro, queremos ganarnos la habichuela, pero luego queremos tener los privilegios de la comunidad, ¿no? Queremos estar a las dos cosas, que es lo que vemos en el contact. Somos muy profesionales, pero luego queremos también ser comunitarios. Queremos ser porque vende mucho eso. Entonces genera eso ya no es contradicción, es una esquizofrenia. Pero bueno, me estoy yendo del hilo. Quería preguntarte qué te parece esa contradicción también que hay entre la técnica, ¿no? Y eso que habías dicho tú de las relaciones, ¿no? En concreto, mismo en la danza se supone que hay una parte técnica física y una parte de dramaturgia, ¿no? Pues, ¿por qué no ponemos ahí el punto también como otra contradicción? ¿No? Que podemos ver que va por porcentajes, hay unos porcentajes, tanto dramaturgia. La dramaturgia entraría tú mismo, tus sentimientos, tus emociones. ¿Cómo eres? Puede ser, no sé. Ahí veo también contradicciones. ¿Qué te parece? Bueno, desde luego vamos aquí a hacer algunas distinciones. Primero, dramaturgia. El drama es una modalidad escrita, ¿no? Empieza así y tiene una historia y que pasa por la ópera. Entonces, bueno, hay un contexto muy claro de palco y de algo que está prescrito, que es ensayado y que está asociado a una técnica muy estricta de canto, a lo mejor de escena, de cómo se practicaban las cosas, a lo mejor material. No veo la semejanza, honestamente, en el contact, a menos que la provoques, a menos que la lleves a una escena. O sea, solo termino. Y entonces, eso para empezar. Y luego, ¿qué me habías preguntado? ¿Cómo? No, bueno, quería precisar eso de la dramaturgia. Quería referirme a que incluso si eres muy, ¿cómo decir? Muy individualista y piensas que el contact es una especie de... Bueno, que te lo tomas muy en serio, de una profesión. O sea, que eres un profesional del contact, que los hay, y sé que sinceramente bueno, ellos están ahí. Si eres un profesional del contact, ¿qué porcentaje hay? Dramaturgia me refería, ¿qué porcentaje hay de emocionalidad, de escucha en el sentido de... Bueno, que no es una coreografía, ¿no? El contact, si tiene algo que te permite a lo mejor explorar esa emocionalidad. No sé, me estoy poniendo no es que yo piense así, pero me estoy poniendo en el lugar de alguien que utilice el contact para que su fisicalidad se apoye en lo que el otro proyecta. O sea, que es más cálido, no hay tanta frialdad. No sé si me entiendes. Sí, ya te he entendido, pero yo no me voy a poner en la piel de nadie. Bueno, lo que te había dicho, el yoga es un movimiento solo. Entonces tú no te tratas como un ser separado, no tratas las emociones por un lado, la psicología por otro, la fisicalidad por otra. De hecho, ¿cómo podrías saber dónde empieza y dónde termina una emoción? O sea, vaya paranoia te estás criando. O, ¿no? O ¿cómo puedes saber dónde empieza y dónde termina tu mano? O sea, es ridículo pensarlo así. No, es algo que hemos dicho, pero basado en la forma. Pero si tú lo piensas, la mano está conectada con el antebrazo y todo eso. Entonces, bueno,
a ver, si alguien, no sé si hace mucho sentido tratar un ser humano por separado, mismo a nivel mismo si eres un profesional de la danza. Si tú eres un profesional de la danza y eres una persona violenta, eso se va a traducir mucho en la forma como entrenas, cómo se transforma tu cuerpo, cómo asciendes en el trabajo y todo eso. O sea, por eso digo que es todo un movimiento, ¿no? Y a lo mejor puedes ascender en muy poco tiempo, pero a lo mejor no tienes un ambiente muy favorable de trabajo o puedes ser muy cínico, ¿no? Pero bueno, no creo. Entonces, en el contact, cuando me hablas de dramaturgia, me acuerdo como que algo que está premeditado, que sabemos que vamos a hacer ahí, ¿no? O, bueno, no. La voz está todo el ser, o sea, tú como un ser, como un individuo, o sea, un ser que no está dividido, estás ahí, ¿no? O sea, pero no está la mente por un lado pensando qué va a ser, el cuerpo por otro lado pensando. Bueno, Israel me está diciendo que sí que hay, pero sí, hay, pero yo estoy dudando que eso sea el camino para algo que ya hemos hablado y que a lo mejor quieres. Entonces, la pregunta que me estás haciendo es ¿en qué medida el contact no es una arte escénica? Sería más o menos eso. O sí es una arte escénica. Hombre, para mí no es porque claramente tú no vas a ensayar al contact. O sea, bueno, alguien puede ir, pero alguien puede no ir. Entonces tú no puedes decir que el contact es un arte escénico. No, puedes utilizarlo para algo que tú quieras hacer a nivel personal o profesional si eres de esa área, pero habrá mucha gente que no se lo toma así, se lo toma bajo una perspectiva, yo que sé, más lúdica, otros más espirituales, lo que sea, pero ¿no? Entonces eso no se puede decir que el contact tienes que tener una componente dramatúrgica para hacerlo. Bueno, si lo tienes y quieres jugar con ello, y aquí no quiero caer en el relativismo porque sabes que yo tengo mis posturas, pero vamos despacio. Lo que quiero decir en el fondo es que no creo que el contact se pueda definir por la positiva, pero sí que podemos ir por la negativa mirando poco a poco a ver lo que no es. Para mí está claro que se considera la danza como un movimiento de artístico, escénico y profesional, el contact no está dentro de ese movimiento. Tampoco está dentro del movimiento del cinema, que sería más fácil de verlo, en que tú puedas filmar una jam. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Es que claro, es que hay que entender qué es lo que estamos diciendo por las palabras. Yo he dicho al principio que para mí danza como una metáfora, vale, lo puedo aceptar, pero si queremos ser más científicos, yo no consideraría el contact como un arte escénico de primeras, que no se requiere ni una escena, ni un público, ni una audiencia, ni nada para que tú estés en una jam de contact. Puede ser una jam entre 3 personas, puede ser espontánea en algún sitio. No se requiere absolutamente ni un público ni una escena, que puede haberlo, ¿no? Pero no, y mucho menos un guión. ¿Pero qué es eso de ya ser lo que voy a hacer al contact? Yo no sé, o no debería saber lo que va a ocurrir. Sí, pero también repito, Carolina, que creo que mi sensación es que hay un estancamiento real en el contact. Y ese estancamiento, por ser muy breve, creo que ya lo he dicho, es que parece que no se está llegando a algo. Hay es un estancamiento. El contact no es no son las jams son imprecisas y es un tipo de danza, porque esa es la definición, es un tipo de danza, pero curiosamente no se avanza. Es una danza que no se avanza. Y creo que la razón está ahí, en que los bailarines, que son los que determinan que es una danza, el contact lo utilizan como una herramienta. Y no salimos de ahí. Van a beber de esa herramienta porque es una herramienta muy interesante porque es muy guay. Es decir, tú eres un bailarín con tu carrera y bailas con otros cuerpos más amateurs
que te van a proporcionar una calidad de movimiento diferente, cosas que no habías explorado, una emocionalidad precisamente, no sé, me estoy poniendo en esa idea. Y bueno, además ese es el lenguaje, vaya. Sí, te entiendo, pero mira, ¿tú cómo te ves? ¿Te ves bajo el espectro del bailarín o eres un ser humano antes? Quiero decirte, ¿dónde te estás poniendo? Porque si tú accedes a un espacio que no es profesionalmente solo bailarines, digamos así, pero te ves a ti bajo las gafas, ¿no? O la lupa o el microscopio del bailarín, si tienes que ir con ese rótulo encima, ¿no? O sea, ¿eso qué dice de uno mismo? O sea, ¿no? O sea, tú te tienes que definir para estar en un contexto. ¿Y por qué te defines como bailarín y no, yo qué sé, como alguien que le gusta el bizcocho de chocolate? No sé si me hago entender. Sí, yo creo que es verdad que en un contexto de contact hace más sentido definirse como alguien que le gusta, que es bailarín, que alguien que le guste el bizcocho de chocolate. Nunca habría sentido ninguno que, ¿no? Que fueras con ese rótulo. Además, probablemente parecería despercibido. Vuelvo a enfocar. Yo creo que hay una necesidad en el ser humano, no solo en el contact, y tú ya lo has referido, del becoming, el querer llegar a ser algo, ¿no? Y naturalmente eso está presente en el contact y me pregunto si la gente se da cuenta de que ese proceso está en ellos mismos. Bueno, esto para empezar. Entonces, sí, y eso luego se va densificando hasta que creemos y lo abstraímos tanto que pensamos que ya existe algo como el ser contact, ¿no? Que existe algo en sí que es el contact y que no existe algo en sí que es el contact y tampoco existe algo que tú deberías ser, porque eso también es un poco el movimiento que te transmite la sociedad hoy en día. Ese movimiento de no eres suficiente. Bueno, en la entrevista que podéis seguir, por cierto, no sé si la vas a poner en la descripción, que he hecho a Susana sobre el Tai Chi y tal, ella refiere precisamente esto, que vivimos en una sociedad loca, de que tú no eres suficiente, no eres mujer suficiente, no eres hombre suficiente, no tienes pecho suficiente, no eres suficientemente bueno, tienes que ser cada vez mejor, yo qué sé, y todo, ¿no? O sea, y claro, eso, no sé si quererás tocar la meditación, pero eso no es meditación, porque eso siempre estás huyendo de lo que eres, ¿no? Tú empiezas con lo que hay ahora mismo. Si lo que hay ahora mismo en el contact es ese potaje de que hablabas, en que hay una pluralidad increíble de gente que viene de las más variadas partes del mundo, con diferentes culturas, aspectos físicos, nombres, todo eso. O sea, si eso es lo que hay, empecemos por ahí y empezamos por nosotros mismos a ver cuál es nuestra relación con eso. ¿Nos gusta? ¿Nos hace sentido estar en eso? ¿Por qué nos queremos relacionar con alguien de Ucrania? ¿Por qué? Si podemos exactamente seguir bailando con el mismo de siempre, todos los martes o los jueves o cuando sea. No sé si me hago entender. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, bueno, ¿por qué? Es que, claro, para mí, por eso te digo que el contact no es sobre repetición, sobre imitación, sobre nada de eso cabe sentido cuando te estás relacionando. Y yo creo que la componente adictiva que está en el contact es exactamente lo mismo cuando te pasa cuando estás meditando y se supone que tienes de esas experiencias indescriptibles, ¿no? Y te sientes maravillosamente bien. Y luego automáticamente las quieres repetir otra vez. Entonces tu meditación ya está condicionada a esa repetición, ¿no? Y claro, o sea, es que ya no estás meditando porque ya estás huyendo, ya estás buscando la experiencia que has tenido. En el contact pasa exactamente lo mismo. Cuando has ido con esa mente de principiante, como se dice en el Zen, pues has descubierto todo un mundo y una vitalidad increíble y una sorpresa. Y luego quieres repetirlo, entonces intentas encontrar un sistema para repetirlo.
y a eso, si quieres llamar a eso de técnica, que es lo que están haciendo esta gente, y yo pienso que es equivocado hacerlo, porque es lo que no han hecho y por eso han descubierto algo sobre el contact. Entonces, que ahora, para seguir descubriéndolo, estén montando un sistema, se están colocando en un bucle psicológicamente. Están repitiendo y no lo van a encontrar otra vez. De hecho, al contrario, lo van a densificar aún más. Y no sé si he contestado un poco a tu cuestión. Sí, queríamos, mira, para finalizar, ¿no? Te quería hacer una última pregunta y dejar apuntado, pues, si te apetece, para la siguiente, no sé qué te parece, dejar apuntado incluso este título, ¿no? Por lo que has dicho, me parece entender, ¿no? Que sí, donde hay una búsqueda de llegar a ser alguien, ahí no puede haber escucha. O sea, es incompatible. Tú no puedes estar pensando en esto me va a valer estoy en esta jam, esto me va a valer para algo y estar en escucha a la vez. O sea, tienes que estar en ese momento. Sin títulos, sin pretensiones, eso es la escucha, vaya. Creo que ahí está, una vez más, otra contradicción que nos puede permitir acceder a eso que habías hablado de la meditación, ¿no? Lo podríamos dejar para... Pero bueno, la última pregunta, para no salirnos de este campo, de la técnica, del individualismo que veo yo también, de la profesionalidad, del relativismo que habíamos dicho, de las múltiples experiencias y perspectivas. Bueno, para no salir de ese campo, me gustaría preguntarte cómo ves una última reflexión sobre eso. ¿Cómo podemos salir de ahí? De esa profesionalidad del contact, que por una parte es la que hay, es el mundo moderno de buscarnos la vida, que es muy lícito, de hecho es... Pero no caer otra vez en lo que habías dicho tú muy bien, de élites, porque al final las comunidades es lo que generan, élites, ¿no? Privilegios, yo conozco a fulanito, a menganito, nos metemos en estos grupos, aquí estoy confortable, y donde está lo confortable ahí no hay investigación. Es decir, ¿cómo salimos de esa profesionalización, de ese individualismo que yo respeto y que creo que es muy sano? ¿Cómo salimos por arriba, no por abajo? O sea, que en términos de chakra sería que estás en el tercero y quieres ascender. Bueno, perdón, es que lo traduzco así porque metafóricamente me facilita. Bueno, la verdad es que, mira, yo no puedo darte una respuesta ni un método para hacerlo. Lo que sí, bueno, creo que esto ya es la respuesta de por sí, que no hay un método para hacerlo, hay que hablar mucho, tener paciencia con uno mismo y con las cosas, no tener prisa de encontrar respuestas y, bueno, por supuesto que eso puede implicar que a lo mejor te quedas con menos dinero porque te vuelves más íntegro y tienes más dificultades para huir de esa integridad. Te doy un ejemplo, ¿no? Lo que me pasó a mí. Si yo llego a un punto en que digo, pues la verdad es que me está costando, no tengo nada que enseñar y estoy aquí dando clases, la gente está pagando por esto y no sé, no lo estoy viendo muy claro. Vale, pues cuando llegas ahí, seguir dando clases, ¿qué significa? ¿Qué significaría de uno mismo? Que estás engañando voluntariamente a las personas. A lo mejor por algo, como dices, muy lícito, que es ganarse la vida, pero bueno, que tengas en cuenta que estás engañando a las personas, además de una forma consciente, porque te tienes que inventar cosas para pasar a las personas, para seducirlas, para entretenerlas, y porque la verdad, que es muy cruda, que es, mira, la vida es muy difícil, es una selva para todos, y lo máximo que podemos hacer es reunirnos y celebrarlo a lo más intenso que tenemos. Aquí no celebración en el sentido de fiesta, ¿no? No es eso. Celebrarlo es como un acto poético, ¿no? Vivirlo intensamente
y investigarlo. Celebrar puede ser esto que estamos haciendo, ¿no? Celebrando el pensamiento o el acto de pensar. Eso por un lado. Y bueno, no sé, a lo mejor os interesa. Yo es que veo la técnica, a ver, la técnica requiere has tenido una experiencia, quieres tener un determinado, ¿cómo decirlo? Un determinado efecto o conclusión y desarrollas un método, a más que sea lo más infalible posible, y eso se llama técnica, o sea que tú ya sabes qué resultado al principio vas a tener de esa aplicación, de ese método. O sea, eso tampoco nos vayamos de ahí. Mira, yo he entrenado gimnasia durante muchísimo tiempo y he dado entrenamiento a gimnastas, o sea, y nosotros aplicamos técnica, que es conocimiento científico aplicado al cuerpo, y a eso se llama, de los conocimientos de las leyes físicas y tal, y a eso se llama biomecánica. Entonces, tú, a partir de determinados estudios y de prueba-error, sabes que si entrenas así tienes determinados efectos, si entrenas de otra forma tal. Si quieres hacer el pino, tienes que hacer esto. Si no, es muy probable que falles. Y os invito a ver en la gimnasia artística, bueno, la olímpica, yo qué sé, o sea, los vídeos que hay de cuando, yo qué sé, saltas al caballo y todos los vectores que hay, o sea, todo eso es lo que un entrenador tiene en cuenta para enseñar a un gimnasta. No es, bueno, tú lánzate e improvisa a ver qué sale en el aire. Pues no, porque probablemente se mata. O sea, no sé cómo explicarte. O sea, la técnica para mí es que no tiene mucho misterio. Entonces, todo esto que se habla de técnica, en realidad para mí es un rollo, porque es que he estado toda mi vida así, no has asado, tal. Y en el ballet también. En el ballet también. ¿Cómo tú haces de una rigidez florecer algo luminoso? Es muy difícil. Tiene que haber ahí un juego entre las cosas. Y yo creo que el contact, si hay algo que te proporcione, es acceder a esa maestría. No de algo muy rígido, pero tampoco de algo muy flojo, ¿no? Pues sí, bueno, vamos a ir despidiendo. Me ha gustado mucho lo primero que has dicho de no hay método. Eso ya me parece interesante, ¿no? Teniendo en cuenta eso de que no hay método, me parece ya fundamental si se experimenta a fondo, ¿no? Si se vive a fondo. Entonces, bueno, acabamos aquí esta primera entrevista y ya, pues la siguiente abordaremos un poquito más arriba del escalón, ¿vale? Vale, muchas gracias.